¿Y a quién no nos ha pasado esto? ¿Sí? La alimentación tiene un contexto. La alimentación nos trae recuerdos, quizás de esas preparaciones de nuestros abuelos, de nuestros padres, esa alimentación que tuvimos cuando éramos pequeños en nuestra infancia, cuando nos reunimos con los amigos, ¿sí? Y entonces decimos, reunámonos a cocinar, preparemos cosas ricas, porque la alimentación es una vivencia. Y precisamente lo que queremos traerles a ustedes hoy es cómo podemos conectar esas sensaciones y sabores. Y vamos a arrancar con una preparación que todos, casi todos comemos. ¿Quién no ha comido pizza? Todos comemos pizza, ¿cierto? Todos comemos pizza y a todos nos gusta. Pocas personas pueden decir que no, pero a veces decimos, es que no es saludable. Y eso no es cierto. Todo depende cómo hagamos las preparaciones, todo depende de los ingredientes. Las recetas no son estáticas, las recetas no son únicas. ¿Qué hacen que una receta realmente sea adecuada y llamativa? El amor que le colocamos al prepararlo, ¿o no? Total. Entonces, la forma como lo preparamos, el amor y la receta hacemos diferente dependiendo del ingrediente que cada uno le quiera colocar. Ahora hablamos de hábitos de vida saludable. Alimentación saludable, y eso es lo que queremos. ¿Cómo podemos brindar a los pacientes, familias, a nuestros propios hijos, a nuestras propias familias, una alimentación saludable? Y hay una gran cantidad de ingredientes que uno no se alcanza a imaginar. Por ejemplo, ¿qué acabaron de consumir en el refrigerio? ¿Alguien sabe qué consumieron en el refrigerio? Exacto, entonces era un bolobán de pollo y era un canapé que efectivamente llevaba aguacate, queso y tomate. ¿Sí? Entonces uno dice, qué variedad de alimentos muy saludables. El aguacate que tiene omega 3, antioxidantes, ácidos grasos esenciales, el queso es proteína, el pollo es proteína. Entonces uno se da cuenta que con preparaciones pequeñas podemos hacer la diferencia en la alimentación. Y entonces le voy a dar la palabra a nuestro chef Alirio para que él nos empiece mostrando cómo podemos hacer una preparación que es una pizza, pero una pizza que tiene una diferencia en los ingredientes, una pizza saludable que no nos va a llevar carbohidratos o no nos va a llevar harinas, ¿sí? Farináceos, sino que nos va a llevar algunos ingredientes que a veces no comemos tanto, a veces las verduras como que son lo menos que consumimos y es de los alimentos que más debemos de consumir. Entonces le voy a dar la palabra a nuestro chef. Muchas gracias, jefe. El día de hoy vamos a preparar una pizza de coliflor, ¿sí? Estamos acá en nuestros productos, en nuestra gastronomía hospitalaria y vamos a preparar, como ya les dije, una pizza de coliflor. Y antes de comenzar con la preparación, como chef, los invito a todos que comencemos como lo que vimos en el video, comencemos a volar nuestra imaginación en el momento de cocinar. Porque a veces nos volvemos como un poquito aburridos en el momento de cocinar, decimos, venga, ¿qué cocinamos? ¿Cómo lo hacemos? Pero es acá donde nosotros comenzamos a crear, ¿sí? Y a llegar a ese punto, ¿sí? A recordarnos nuestras abuelitas, como decía la jefe, nuestras mamás, cuando éramos niños. Entonces vamos a comenzar. Los ingredientes para esta pizza, el ingrediente principal es el coliflor. ¿Qué vamos a hacer con nuestro coliflor? El coliflor sacamos, lo deshojamos y en un rallador lo rallamos para que nos quede de esta forma. Cuando lo tengamos así, lo vamos a llevar ponemos una olla con agua caliente. Cuando el agua caliente esté en el punto de ebullición, que es el punto de ebullición, cuando esté hirviendo, adicionamos nuestro coliflor. Lo dejamos por un minuto, ese método se llama blanquear. ¿Sí? Todos dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos para que no se pierdan las vitaminas y las propiedades de nuestro coliflor? Después de un minuto de haberlo blanqueado, lo sacamos, lo dejamos enfriar y lo escurrimos muy bien. ¿Para qué? Para que nuestro coliflor quede así, quede sueltico. Bueno, cuando ya tenemos nuestro coliflor, vamos a adicionarle un huevo. Vamos a adicionarle queso parmesano. Más o menos unos 100 gramos de queso parmesano. Pimienta. Y vamos a mezclar. Que la mezcla quede homogénea. Que es homogénea, que quede bien mezclado, que quede parejo. Vamos a tener nuestro horno a 180 grados centígrados. Si de pronto no tenemos el horno, se nos dañó.
vamos a utilizar un sartén de teflón para que no se nos pegue nuestra pizza. No sé si notan ahí, ya comienza a hacerse como una pasta. ¿Para qué? Para que yo pueda llevar al horno. Es una receta muy sencilla de hacer, muy económica, porque pues a veces el coliflor no es tan costoso. Son ingredientes que la verdad no son costosos. Miren como la pasta que queda. Ahora, en un recipiente de pizza, pues yo traje un plato, porque de pronto no tenemos el recipiente y eso también queremos acá. Que no solamente nos limitemos, si no tengo esto, ¿con qué lo hago? Entonces voy a coger nuestra masa y voy a comenzar a esparcir por el plato hasta darle la forma. Obviamente uno en la casa no usa cuchara, sino con las manos, entonces a veces es mejor preparar así con la mano. Pero como estamos acá en el hospital, vamos a utilizar los EPPs y toda la inocuidad que necesitamos. Entonces, acá nos queda nuestra masa de coliflor. Se ve que no se suelta. Como les dije anteriormente, llevamos al horno precalentado a 180 grados por 7 minutos. Después de que saquemos del horno después de los 7 minutos, vamos a preparar una salsa napolitana. ¿Cómo se hace la salsa napolitana? Con tomates maduros, albahaca, un poco de sal y un poquito de pimienta. Pero hicimos algo curioso hoy. Le adicionamos nuestro producto nutricional, un producto nutricional que ya la jefe estará hablando sobre el tema. ¿Sí? Entonces, vamos a adicionarle nuestra napolitana. Esto es después de que salga del horno. Vamos a hacer una pizza margarita. La pizza margarita va con tomate, queso y albahaca. Entonces vamos a poner nuestros tomates. Creo que a la gran mayoría nos gusta mucho el queso, ¿verdad que sí? Exacto. Entonces, pues le ponemos bastante queso. Podemos ponerle queso parmesano, le podemos poner doble crema. Y así llevamos nuestra pizza al horno. Después de 10 minutos de estando en el horno, nuestra pizza de coliflor va a quedar de esta forma. Por encima le podemos poner lo que nosotros deseamos, champiñones, maíz, totopos, brotes. Estos que le pusimos son unos brotes de remolacha. Entonces, es algo muy rico y muy saludable pues, para nosotros. Bueno, y entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, es una receta supremamente fácil de hacer, económica. A veces creemos que la alimentación saludable es costosa y eso no es cierto. Lo que pasa es que tenemos que aprender a seleccionar los alimentos que vamos a utilizar en nuestra cocción. Así como le decía Alirio, nosotros estamos utilizando unos productos nutricionales precisamente que nuestro patrocinador nos permitió utilizar en este taller. ¿Por qué? Porque es que muchas veces necesitamos mejorar el aporte nutricional de los alimentos por la necesidad que tengamos con nuestros pacientes y no debemos ser tan rutinarios ni monótonos en la alimentación. Así como lo dijo en este momento Alirio, ¿qué forma tan diferente de consumir verduras? Usualmente a los niños les encanta la pizza, pero lo que más tiene es harina de trigo. Qué bien que podamos utilizar unas fuentes de verdura, unas fuentes de fruta en estas preparaciones. Uno, como lo decía Alirio, puede colocar proteínas diferentes, carne, pollo,
pollo, cerdo, y digamos que camarones, langostinos, dependiendo del gusto de las personas, pero los ingredientes pueden ser variados, alcachofa que se utiliza mucho en las pizzas, berenjenas, aceitunas. ¿Qué nutrientes tan importantes tienen las aceitunas? Que son los antioxidantes, que es el omega 3, que muchas veces lo necesitamos para subir ese HDL, que es protección cardiovascular. Entonces, en la misma preparación de los alimentos, realmente uno puede mejorar la parte nutricional. Entonces, posterior a esta receta que nos acaba de indicar Alirio, vamos a ir ahora que les queremos contar otras 5 recetas que traemos para ustedes. 2 recetas de y 3 recetas de dulce. Precisamente, cada una de estas recetas tiene un producto nutricional diferente. ¿Para qué? Para las necesidades que podamos llegar a tener en nuestros pacientes, que es lo que realmente hacemos acá con la gastronomía hospitalaria. Y qué bien que podamos ahora hacer gastronomía hospitalaria. Antes todas las recetas eran iguales y entonces era como la tradición de llevar los mismos ingredientes. No, ahora podemos individualizar. Y dependiendo de la necesidad del paciente, podemos utilizar una gran cantidad de preparaciones y utilizar los productos nutricionales que todos y cada uno de nosotros requerimos para los hospitales en nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar con la primera receta. Y la primera receta, Lirio, entonces, ¿cuál es? Vamos a utilizar nuestro quiche de espinaca. Sí, señora. Y quiero contarles que en este quiche, como les va a explicar la receta a Lirio, tenemos un producto nutricional muy importante y es un producto nutricional que tiene tanto proteína como calorías. Muchas veces los productos nutricionales que necesitamos o solo tienen módulos proteicos o solo tienen energía o calorías. Qué bien que podamos utilizar estos 2 nutrientes tan importantes como es la fuente proteica y como es la fuente energética. A veces en nuestros pacientes no podemos suplir el aporte calórico. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes tienen una baja ingesta alimentaria. Entonces, qué bien que con estas preparaciones podemos suplirlo. Bien, entonces te doy la palabra, Ali. Gracias, jefe. Bueno, como decía la jefe, vamos a comenzar con un quiche de espinaca. Pero como yo soy loco, entonces varié la receta de nuestro quiche de espinaca. Les voy a decir el ingrediente por ingrediente. Lo primero que vamos a utilizar es la espinaca. Vamos a utilizar queso, recortes de jamón, de pronto un requeso parmesano, un recorte de queso doble crema, porque de eso se trata la quiche. Y vamos a utilizar un huevo. Todo lo ponemos en un bowl, comenzamos a batir o a mezclar y lo llevamos en un recipiente, una refractaria, y lo llevamos al horno por unos 10 minutos a 180 grados. No sé si ahí lo ven en la imagen, también hacemos un crocante parmesano, que es una galleta, y hacemos una salsa de mayonesa y mostaza para decorar y sobre todo para humedecer nuestro producto. Esa receta que nos está mostrando Alirio, pues esa receta creo que no se alcanza a ver acá, pero es la receta que tenemos en este primer lugar. Fíjense que Alirio dijo algo muy importante y son los retazos. ¿A quién no nos pasa que tenemos en la nevera un poquito de jamón que me quedó, un poquito de queso que me quedó, un poquito de quizás algunos alimentos? Recordemos que tenemos que optimizar los alimentos y estas recetas permiten que uno optimice esas porciones tan pequeñas de alimentos que a veces nos quedan en el refrigerador. ¿Cuál es nuestro objetivo con la parte de sostenibilidad, Alirio? Mitigar los desperdicios, ¿sí? Creo que eso es lo que ayuda. Lo que decía la jefe es muy importante. A veces tenemos las cosas en la nevera y el poquito preferimos a veces botarlo y no utilizarlos como en estas preparaciones. Entonces, sí es importante mitigar esos desperdicios. Por ejemplo, con el arroz nos pasa mucho. A veces aquí no nos queda arroz preparado, ¿sí? Podemos hacer unas deliciosas croquetas de arroz con queso parmesano, las horneamos y quedan espectaculares, ¿sí? Pero realmente podemos optimizar el alimento. Entonces, esa es una primera receta. ¿Cuál es nuestra segunda receta de sal? Entonces, nos vamos a ir ahora a unos gofres a la carbonara, ¿sí? Y estos gofres a la carbonara tienen algo muy diferente y es la preparación básica que nos va a explicar ahorita Lirio, es que tiene un suplemento nutricional o un complemento nutricional, suplemento o realmente lo que nosotros llamamos producto nutricional.
y tiene uno que tiene efectivamente un aporte calórico un poco mayor a los usuales que encontramos en el mercado. A veces los que necesitamos aumentar el aporte calórico nos vamos con unos productos de 1.5 calorías por centímetro, pero qué bien que si yo necesito aumentar aún más el aporte calórico, en la salsa que nos va a explicar ahorita Lirio, pues va otro tipo de producto nutricional que son 2 calorías por centímetro. A todos nos pasa que cuando necesitamos optimizar la parte nutricional en pequeña cantidad, necesito dar un gran aporte nutricional. Entonces, por favor, explícanos a Lirio cómo es esta preparación. Bueno, son unos gofres o waffles que por lo general conocemos como los waffles. Entonces, para los waffles utilizamos, los ingredientes son huevo, harina de trigo y un poquito de polvo de hornear. Y también el producto nutricional. Mezclamos muy bien y en esto sí tenemos que tener una waflera. Entonces lo ponemos en agua flera más o menos un minuto y sale y lo organizamos. Para la salsa es muy importante cebolla cabezona muy pequeña, en gastronomía le decimos brunoise, sí, ese es el término, brunoise. Tocineta cortadita finamente, no le ponemos nada de aceite a nuestro sartén cuando vamos a preparar la receta. Entonces ponemos nuestra cebolla, dejamos que saltee un poquito y adicionamos nuestra tocineta. ¿Por qué no le puse aceite en el sartén cuando voy a adicionar la tocineta? Porque la tocineta tiene grasa, ¿sí? Entonces, ¿para qué ponerle grasa a algo que ya tiene grasa? Entonces, creo que eso también es importante cuando nosotros vamos a cocinar. Dejamos que se saltee un poquito la cebolla con la tocineta y inmediatamente adicionamos nuestro producto nutricional, que es el segundo que decía la jefe Claudia. Y en este momento, nosotros en la cocina a veces cuando hacemos salsas le ponemos algún espesante, o una harina de trigo cuando hacemos una bechamel o una maicena. Pero con este producto no tuve la necesidad de hacerlo, porque cuando le puse el producto a mi salsa de una vez comenzó a espesar en el momento de reducir. Entonces me dio el cuerpo que necesitaba para mi salsa. Entonces ahí quedó nuestro gofres en salsa carbonara. Cosa y es que fíjense que no necesitamos siempre utilizar grasas como tal, la mantequillas o margarinas, no necesitamos utilizarlo. A veces hay una gran cantidad de alimentos que nos permite espesar, por ejemplo los yogures también nos permiten, los yogures naturales nos permiten espesar algunas preparaciones sin necesidad de adicionar grasa. Entonces es ser innovadores y hacer diferente la alimentación. Esos sabores y esas texturas que queremos llevar, la parte visual es muy importante. Y nos vamos a ir ahora a lo de dulce. A la gran mayoría de los pacientes les gusta lo dulce, ¿sí? Realmente. Muchas veces los pacientes que tienen apetencia nos dicen, preferimos un helado o preferimos un postre a que me traigan pollo, carne. Entonces, ¿cómo podemos optimizar esa preparación? Y aquí nos vamos a ir a nuestra tercera preparación, que efectivamente es un cheesecake de frutos rojos. Y este cheesecake de frutos rojos tiene un producto nutricional para pacientes oncológicos, que sabemos que son los que más afectados tienen sus papilas gustativas. Ese umami, que es la quinta papila que existe, que se les dificulta tanto, ellos sienten los sabores supremamente fuertes, son muy sensibles a los sabores. Estos productos realmente es lo que nos va a ayudar en preparaciones dulces a mitigar un poco ese sabor de los alimentos, pero también a mejorar esa ingesta alimentaria. Entonces nos vamos a ir con ese cheesecake de frutos rojos, Alirio. Bueno, lo primero que vamos a hacer con nuestro cheesecake, vamos a utilizar unas galletas Macarena o rondalla, si tenemos en la casa. A esas galletas las vamos a triturar y le vamos a poner yo creo que un gramo de mantequilla derretida. ¿Para qué? Para que las galletas y la mantequilla se junten y quede compacta la preparación. Porque cuando vamos a preparar la base, para que no se me desprenda. Creo que eso es lo importante en el cheesecake. Cuando hacemos eso en nuestra refractaria o en nuestra compotera, lo dejamos, lo reservamos. Reservar es dejarlo a un ladito por un tiempo indicado. Vamos después con la base, que es lo blanco. Entonces vamos a utilizar queso crema. ¿Sí? En este caso yo utilicé queso crema y nuestro producto nutricional. A esto le puse ralladura de limón, ralladura de naranja y le puse algo muy importante para que me dé cuerpo en nuestro cheesecake, que es algo que se llama la gelatina sin sabor. Entonces, la gelatina sin sabor es el colágeno de la pata de la res. De ahí proviene nuestra gelatina sin sabor.
Pero a veces cuando nosotros preparamos nuestros productos, nuestros postres por lo general, a veces nos quedan como, venga, no me dio cuerpo, que no me quedó como yo quería, simplemente quedó y lo soltamos y se me riega. Entonces creo que a veces tenemos una técnica mal hecha y hoy les voy a explicar para que lo hagan en casa, cuando vayan a hacer postres, que les quede como debe ser. La gelatina sin sabor tenemos que activarla. ¿Qué es activarla? Que da la reacción en el momento que yo tengo que hacerla. Entonces, ¿cómo voy a hacer? La gelatina sin sabor viene en polvo. A esto le pongo un chorrito de agua fría. Cuando le pongo el agua fría y mezclo, la gelatina me queda compacta. Después de que quede compacta, voy a baño María o voy al horno microondas y dejo que se derrita y me queda líquido. Entonces esa es la forma indicada para activar la gelatina para cuando vamos a hacer una preparación, sobre todo en los postres, porque se utiliza más que todos en eso. Bueno, entonces ya tengo el producto nutricional, tengo la ralladura de limón y el queso crema y ahora sí voy a adicionar mi gelatina. Poco a poco lo voy adicionando de una forma en hilo, punto de hilo, es que cuando ustedes adicionan el producto, es como la linecita que queda, ese es el punto de hilo. Creo que ustedes ven también programas de gastronomía que últimamente hay en un canal, entonces dicen y enseñan esos toquecitos, pues aquí también los enseñamos. Bueno, entonces esa es la idea. Para los frutos rojos utilicé en este caso moras y utilicé uvas. Le ponemos en un sartén las moras y le pongo un poquito de azúcar. Hay personas que le ponen agua, pero recuerden que las frutas también tienen agua, ¿sí? Se componen de agua, entonces no hay necesidad de ponerle agua a una fruta que yo voy a hacer una reducción o una salsa. Cuando ya está la salsa, también la reservo por unos 10 minutos o la pongo en la refrigeración para que me quede frío. Entonces ya tengo en mi compotera la galleta, ya adicioné mi preparación base que es el queso y por encima le pongo los frutos rojos y pues ya la decoración. Bueno. Rojos. Y cuando uno habla de los frutos rojos, está hablando también de antioxidantes, ¿sí? Los frutos rojos realmente tienen vitaminas y minerales. Esta preparación uno diría, qué buen aporte. Tiene aporte de carbohidratos, tiene aporte proteico y tiene aporte de vitaminas y minerales, que efectivamente son los frutos rojos. Muy pequeña la preparación, pero muy completa. Además de, obviamente, el producto nutricional que tenemos. Pero además de todo, Alirio, a veces los frutos rojos son costosos, ¿sí? No es tan fácil ir a conseguir agras, a conseguir frambuesas, a conseguir fresas, porque podemos cambiar esos frutos rojos. Cambiarlo por un mango, banano, piña, todo lo que nosotros creamos. Por eso nuestra gastronomía es algo muy bonito, ¿sí? Porque tenemos una variedad de muchas cosas para hacer. Es solamente querer y hacer las cosas. Entonces, creo que en la fruta que ustedes quieran o que nosotros queramos, lo podemos hacer. Tenemos que trabajar mucho con lo que hay en la oferta alimentaria. Cada semana la oferta alimentaria es diferente. Ustedes a veces van al supermercado y ven que los precios de unos alimentos aumentan y en otros bajan. Tenemos que jugar un poco con eso. En esta semana no tenemos guanábana usualmente disponible, pero sí tenemos piña disponible y tenemos mango disponible. Hay otras semanas en que el mango no lo podemos tener como acceso. Entonces, qué bien que podamos, según la diversidad de alimentos que sean aprovechables, pues los podemos manejar en nuestra preparación de alimentos. Nos vamos para ahora la segunda preparación, que es preparación dulce, y es una leche asada. Casi todos sabemos que es una leche asada y muy probablemente la hemos preparado en nuestras casas, pero también hay otros sabores. La leche asada tiene un sabor característico que es un sabor básico, más a sabor a vainilla. Podemos utilizar a quienes nos gusta el café y en la mayoría de los pacientes también les gusta el café. Entonces podemos optimizar ese sabor que hace la diferencia. ¿Qué nos recuerda el café? Muchas cosas, y recuerden que estamos haciendo conexión de sensaciones y sabores, ¿sí? Un delicioso café a quien no nos gusta, a la mayoría nos puede gustar el café, el aroma, el sabor. Entonces podemos también utilizar productos nutricionales que tienen sabor a café, como el que tenemos el día de hoy, que nuestros patrocinadores nos lo trajeron, para que podamos hacer esta preparación. Y vamos a hacer una leche asada con un producto nutricional sabor a café. Cuéntanos entonces, Alirio. Bueno, jefe, la leche asada, como bien lo decía usted, tiene el producto principal es el producto nutricional. Adicional a esto le ponemos un huevo, no le vamos a poner azúcar,
porque el producto ya tiene el azúcar suficiente para darle ese toque de dulzón a lo que necesitamos en nuestra leche asada. Huevo y el producto nutricional. Creo que esos son los dos productos que necesitamos para hacerlo, nada más. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos en un recipiente, en una refractaria, mezclamos el producto nutricional y los huevos, batimos muy bien y lo ponemos en una refractaria. Adicionalmente, fuera de la refractaria, voy a hacer el ejemplo con esto. Acá voy a hacer un baño de María. ¿Qué es un baño de María? Pongo un recipiente más grande donde yo pueda poner el otro producto y le voy a llenar de agua. ¿Para qué? Para que mi refractaria con la leche asada la ponga de esta forma para poderla llevar al horno. ¿Y para qué hacemos esto? Para que nuestra leche asada se cocine tanto por abajo como por encima y que sea la cocción pareja. Porque si nosotros no hacemos eso, ella se va a cocinar en la parte de arriba, se nos va a quemar y en la parte de abajo nos va a quedar cruda. Entonces, creo que es los trucos que a veces uno necesita saber para cuando va a preparar algo. Entonces, esa es la forma de hacer nuestra leche asada. La dejamos por 30 minutos en el horno a 180 grados. Cuando ya a los 30 minutos, la reservamos, la dejamos enfriar un poquito y pues a disfrutar. Es lo que acaba de decir Alirio. A veces no sabemos el método de la cocción. Un baño María hace que la cocción de esa leche asada sea perfecta arriba y abajo. A veces las personas nos dicen no hubo la técnica adecuada, o a veces ustedes se han dado cuenta que el huevo puede pasar a una coloración gris y es por la producción de azufre, ¿sí? Que eso no es lo adecuado, quiere decir que ya pasamos digamos una cocción a algo totalmente inadecuado para consumir. Entonces fíjense que algo tan sencillo como realmente es hacer un baño María no es difícil, se puede preparar fácilmente y el aporte nutricional es adecuado, ¿sí? Entonces la diversidad es bastante. Nos vamos para nuestra última preparación y nuestra última preparación tiene algo importante. Las grasas son importantes y las debemos de consumir. Claro, depende del tipo de grasa. En esta preparación vamos a hacer un mousse de coco y este mousse de coco tiene algo característico y es que ese coco ha sido deshidratado. ¿Por qué deshidratado? Porque el coco tiene grasa saturada y sabemos que no es la mejor grasa que debe ser disponible, ¿sí? Ahora se cocina mucho con aceite de coco y ojo porque el aceite de coco es una grasa saturada, no es lo adecuado para cocción. Aquí lo vamos a utilizar deshidratado precisamente porque esos sabores, a quienes nos gusta el coco y a quienes quizás en nuestra alimentación va ese tipo de alimento, pues sí lo podemos usar y lo podemos incorporar de una forma más saludable en la preparación de los alimentos. Aquí también nos vamos con un producto nutricional que tiene un aporte calórico adecuado para aquellos pacientes con una baja ingesta alimentaria. Entonces cuéntanos, Alirio, ¿cómo es esta preparación? Bueno, la preparación también es loca, porque jefe, se nos olvidó decir algo que hicimos en esta preparación y fue no solamente lo dulce, mezclarlo, sino también con lo salado o con una verdura. Una verdura, sí, lo hicimos con una verdura. Hicimos nuestro dulce, lo hicimos con un tomate chonto, ¿sí? Entonces, todos creemos que el tomate solo lo vamos a utilizar para una salsa como una napolitana o para una ensalada, pero no. Como vuelvo y digo, se nos ocurren muchas cosas. Dijimos, hoy vamos a hacer nuestro dulce de tomate chonto. Entonces eso lo llamamos un chutney. Es un chutney de tomate. ¿Cómo hice el chutney? Le quité la piel al tomate, le quité las semillas y después lo corté en cuadritos. Este método de corte se llama concassé. En el tomate se llama concassé. Entonces lo llevé al sartén con un poco de azúcar y vinagre blanco para que me dé ese sabor cítrico y ese sabor ácido que pues es característico en el chutney. Por lo general el chutney son picantes, pero este obviamente no va a ser picante. Pero también le puse algo diferente cuando ustedes ahorita vayan a probar. La base de nuestro mousse de coco, el coco lo que decía la jefe es deshidratado, pero adicionalmente eso lo salteé un poquito para que quedaran toques de dorado y sobre todo como de ahumado en el mousse. El producto nutricional que utilizamos, mezclamos las dos, el coco y el producto nutricional, y otra vez utilizamos nuestra gelatina sin sabor. Como ya lo dije anteriormente, la forma correcta para hacerlo, lo llevamos a refrigeración unos 15 minutos hasta que nos dé cuerpo el mousse. Sacamos nuestro mousse,
que quede una consistencia como es, que no se nos vaya a botar. Y le ponemos nuestro chutney de tomate, le agregamos un poquito de hierbabuena y un poquito de mango. ¿Y qué fue lo que le puse adicional? Para darle más realce a nuestro sabor. Y al umami que decía la jefe Claudia, le puse sal del Himalaya. ¿Para qué? Para que eso explote en nuestro paladar y lo que hicimos al principio, crear cosas diferentes en nuestro cerebro, que es lo que hace nuestra gastronomía y lo que hacemos acá en nuestro hospital. Bueno, entonces fíjense que lo importante que es innovar. Alguna vez Alirio nos dijo, voy a hacerles un delicioso helado con sal del Himalaya. Y nosotros, uy, ¿eso cómo quedará? Espectacular. Qué helado tan delicioso. Entonces, la invitación, y con eso queremos terminar, es innoven en alimentación, creen nuevas recetas, hagan cosas diferentes y nuevas. Así como en otros países el huevo no se come con sal, no con azúcar. Y en otros lugares el aguacate no se come con sal, sino con dulce, como el helado de aguacate. A veces creemos que esas preparaciones no son tan ricas. Pues innovemos, qué tal nos quede gustando o qué tal podamos hacer cosas diferentes. Terminamos con esto y queremos invitarlos cuando se termine, obviamente el foro, en nuestra mesa de alimentación, si quieren pasar a degustar algunos de los productos que nos enseñó Alirio. Mil gracias. Muchas gracias.